Hola, buen día. Como parte de la evidencia de cultura de género, se está realizando el siguiente podcast sobre la violencia por razón de género, los retos de la igualdad y la inclusión, en lo que nos basamos en los recursos que son la cartilla sobre la violencia por razón de género contra las mujeres y otros fuentes para saber más sobre la diversidad sexual y los retos de la igualdad y la inclusión, y más también sobre lo que es el lenguaje incluyente. Entonces, eh, mm, me gustaría iniciar con el tema de lo que es el lenguaje incluyente. En síntesis, el lenguaje incluyente es una forma de comunicación que busca visibilizar y respetar la diversidad de identidades de género, pues evitando expresiones que perpetúan el sexismo, la exclusión o los estereotipos. Su propósito, pues promover la igualdad al nombrar a todas las personas de una manera equitativa, superando el genérico del masculino como norma. ¿A qué me refiero con esto? Que pues si tenemos un grupo grande, ya sea de hombres y mujeres, nos referimos a él generalmente como todos. Entonces, este lenguaje incluyente trata de modificar esto. Eh, este tipo de lenguaje no solo modifica términos, sino que refleja un cambio cultural hacia una sociedad más justa y consciente, según ellos. Esto implica el uso de fórmulas neutras como ciudadanía en vez de decir ciudadano, así como desdoblamientos que pues niños y niñas, o alternativas como la E o la X para cambiar a la A o a la O en ciertos contextos informales, porque esto oficialmente no se encuentra aprobado por la Academia Española. Ok, entonces esto, si bien genera debate sobre su viabilidad lingüística, el lenguaje incluyente finalmente se considera una herramienta simbólica y pedagógica que contribuye a desnaturalizar las igualdades de género y a construir relaciones más respetuosas. Entonces, esto, si lo leemos en síntesis de todo lo que se lee en los textos de los recursos, se escucha como una cosa que te dice, bueno, está bien, este es una solución para cambiar la forma de pensar de las personas. Es un primer paso para eh, iniciar a un lado, a un plan. ¿Cuál creo aquí que es el problema? La forma de hablar no muestra un primer paso para cambiar. La forma de hablar no es más que eh, un síntoma del pensamiento social. Si no cambiamos la manera de pensar, no cambiaremos nuestra forma de hablar, y eso es uno de los principales problemas con el lenguaje incluyente. Aparte, hay que aceptarlo, suena ridículo. En lo personal, creo que solamente es una forma de desviar la atención a lo que verdaderamente es importante para cambiar, para mejorar la igualdad de género. Entonces, hablando sobre la diversidad sexual y los retos de la igualdad y la inclusión, pues la diversidad sexual abarca el amplio espectro de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género. ¿Qué quiero decir con esto? Pues orientaciones sexuales Uh, se refiere a la sexualidad de la persona, si es un hombre a la que le gusta su mismo sexo, o es una persona a la que le gusta su mismo sexo, o una mujer a la que le gusta su mismo sexo, o al sexo opuesto, a eso se refiere. Y identidades, como yo me identifico, si me identifico con el sexo que nací, lo que lleva a lo que sería una identidad de género, ¿no? Pues generalmente la sociedad ya tiene dicho o previsto o algo, una expectativa de la persona conforme al sexo que tuvo al nacer. Pero pues estos finalmente son expresiones culturales que no siempre se respetan, y entonces es ahí donde se crea una diversidad sexual. Entonces, pues sí,
las, las identidades y expresiones de género que existen más allá de las normas heteronormativas y tradicionales. Reconocer esta diversidad implica aceptar que cada persona tiene derecho a vivir y a expresarse conforme a su identidad sin miedo a la discriminación, la violencia o la exclusión. Y pues, ¿cómo decirlo? A pesar de los avances en derechos y visibilidad para las personas LGBT, persisten importantes desafíos para alcanzar la igualdad real. Pues aún sigue la homofobia, la transfobia, la criminalización en algunos países. La exclusión en espacios educativos y laborales y la violencia estructural siguen siendo obstáculos cotidianos en algunos espacios. Además, algunas instituciones aún carecen de políticas incluyentes que garanticen el respeto y la equidad. Por ejemplo, aquí yo quisiera mencionar un punto que se puede ver, o por lo menos lo que yo he visto en mi experiencia personal, que ya se ha llegado a considerar violencia o in- eh, exclusión exclusión sexual, que bueno, una de ellas que pues es la más común que se ve en la actualidad sería la exclusión que generan ciertos grupos religiosos hacia diferentes tipos, o sea, que están fuera de las normas heteronormativas tradicionales. Otra de ellos son pues grupos culturales que pues tienen políticas sobre quién puede entrar a su grupo, ¿no? En mi opinión sobre esto, las personas tienen derecho a formar grupos y a, a dar acceso al que se le pegue. Es parte de la libertad. Digo, no creo que se quiera estar en un grupo en el que no se quiere. Cada quien sigue sus pensamientos y son respetables, pero no creo que se deba transgredir o cambiar solamente porque queremos incluir. Sería igual cambiar la naturaleza de la cosa y sería algo totalmente distinto, lo cual la evolución es buena, pero no podemos forzar a estos grupos a aceptarlos. Entonces, la inclusión de la diversidad sexual requiere no solo de cambios legales, sino de también transformaciones culturales profundas, educación en derechos humanos y el compromiso del gobierno y la sociedad civil y medios de comunicación. Solo a través del respeto, la empatía y la justicia se podrá construir una sociedad en que todas las personas, sin importar su orientación, identidad o sexo, vivan con dignidad y plenitud. Y pues abordando el tema sobre lo que venía siendo la cartilla sobre la violencia por razón de género contra las mujeres, que fue publicada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es un documento que busca informar y sensibilizar sobre la violencia que enfrentan las mujeres debido a su género. Entonces, esta cartilla eh, se centra en el tema de la violencia de género y la menciona o la define como aquella violencia dirigida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres que es afectándolas de una manera desproporcionada. Incluye actos u omisiones que causan o pueden causar muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico. Abarca también amenazas, acoso, coacción y privación arbitraria de la libertad. También menciona unas causas estructurales que la originan factores relacionados con el género, como lo que es la ideología del derecho y el privilegio de los hombres sobre las mujeres, las normas sociales relativas a la masculinidad y la necesidad de afirmar el control o el poder masculino. Entonces, hablando sobre eso, la ideología del derecho y privilegio de los hombres o las mujeres.
En este hecho mantiene que el hombre es el que comúnmente debe de tomar las decisiones y las mujeres tienen que acatarlas. Y eso se veía en el pasado, donde los hombres eran los que tenían derechos y responsabilidades y la mujer venía siendo nada más una extensión del hombre. Ahorita eso ya durante todo el siglo pasado, los movimientos del siglo pasado lograron cambiar todo eso a llegar a la mujer a ser eh, no solo parte del hombre, sino que es un ser independiente más. Las normas sociales relativas a la masculinidad, como ha dicho antes, en las expectativas del sexo, eh, expectativas que se tiene de una persona por su sexo, sería que pues un hombre es el que el dominante, el ser poderoso que tiene que manejar las situaciones difíciles, y eso lleva a la tercera, que la necesidad de afirmar el control o el poder masculino. Existe cierta necesidad de demostrar el poder para dentro de la sociedad para decir que uno es hombre. Eso vendría siendo lo que menciona como causas estructurales de la violencia de género. Las medidas para el acceso a la justicia. Entonces, la cartilla propone diversas acciones para garantizar el acceso a la justicia y a la reparación del daño. Establece sistemas para recabar y analizar y publicar datos estadísticos sobre denuncias y sentencias relacionados con la violencia de género. Crea observatorios para la recopilación de datos sobre feminicidios, realizar encuestas, programas de investigación y estudios sobre violencia de género. Establece mecanismos para coordinar, supervisar y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y eliminación de la violencia de género a nivel nacional, regional y local. Este documento sirve como una herramienta que busca promover la conciencia sobre violencia de género y fomenta acciones para su erradicación. Entonces, vemos ahí lo que propone la cartilla, que pues dice establecer sistemas para recabar, analizar y publicar estos datos estadísticos sobre denuncias y sentencias relacionadas con la violencia de género, y eso es algo que se ve comúnmente. De hecho, hasta existe lo que es un violentómetro, que pues ahí va cambiando conforme a las personas, que pues inicia desde pues acosar, humillar, chistes de mal gusto, y escala ya hasta niveles físicos, que bueno, entonces los niveles verbales vendrían siendo los niveles bajos en el violentómetro, ya cada vez se va acercando a lo que vendría siendo a violencia física, que es lo último, que pues ya vendría siendo a violación sexual, a mutilar y asesinar. También menciona uno sobre crear observatorios para recopilar datos sobre feminicidios. Y creo que aquí es un punto importante a mencionar. Muchas personas, bueno, por lo menos en muchos estados no se tiene claramente lo que es un feminicidio. Es decir, es claro que la violencia es grande en el país, y hay que saber distinguir en lo que es violencia de género y violencia por otras cuestiones sociales. Y aquí es donde entra el juego de que muchas veces en muchos estados se llega a considerar feminicidio a actos solamente de violencia, pero no relacionados a una violencia de género, pero al igual se llega a contar por cuestiones políticas. Entonces, eso es un tema a observar sobre la recopilación de datos en los feminicidios. También propone la realización de encuestas, programas de investigación y estudios sobre la violencia de género, que pues eso es un hecho importante porque nos garantiza tener más, o por lo menos promueve tener más conocimiento sobre lo que realmente es una violencia de género.
También establece mecanismos para coordinar, supervisar y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y eliminación de la violencia de género a nivel nacional, regional y local. Entonces, de lo hablado sobre ambos movimientos, que lo que son el movimiento de feministas y el movimiento LGBT, pues son hasta la época controversiales y es un indicador de cómo cambia nuestra sociedad, hablando de la ideología. Pues la gente desde el inicio de los movimientos decidió adoptar poco a poco un diferente pensamiento, volviéndose tolerantes ante la comunidad, antes marginada. Sin embargo, pienso yo que la sociedad no se ha vuelto más tolerante. La falta de simpatía de las personas sigue ahí, y eso se observa actualmente con la cultura de la cancelación. La gente sigue apoyando su ideología, no se ha vuelto abierta de mente, solo empezó a creer en otras cosas. Y es por eso que no se deja de ver que a una mujer como víctima y a la comunidad LGBT como marginados. Ambos movimientos alcanzaron derechos como todos, que antes se les negaban, pero por no pertenecer a una norma. Es observable que el movimiento LGBT lo hizo en un tiempo menor posible que el movimiento feminista, que se extendió desde siglos XIX hasta conseguir avances hasta este siglo. El movimiento LGBT sí inició en los 70, pero pues pienso que es por la difusión que se tenía al ser una época más actual, y ahora con las redes sociales es muy común ver que las cosas avanzan en cuestión de días, algo que tomaría en esos tiempos años. Las injusticias sobre las personas son observables y pienso que es algo positivo, pues hace que las comunidades se unan. Solo hace falta lo de siempre, tener el respeto y también mucho criterio. El reconocimiento de la diversidad de género y la crítica a los estereotipos tradicionales nos ha llevado al reconocimiento de nuevos géneros, siendo estos a base de pues, los comportamientos masculinos y femeninos, pero sin ser relacionados al sexo de una persona, pues esta nace con la libertad de identificarse y desarrollar los roles bueno, los roles que ella quiera. Aunque tradicionalmente los géneros solo hay dos, se agregaron otros para poder englobar a las personas que deciden adoptar normas y roles de uno distinto al esperado. En mi opinión, esto no posee mucho sentido, pues el sexo y género claramente son diferentes, y el comportamiento de una persona es de libre elección a los valores que ésta posee, mientras estos pensamientos no representen un riesgo físico a él y a su ambiente. Comprender la diferencia entre sexo y género es fundamental para promover la equidad, la diversidad y los derechos humanos en la sociedad. En mi creer, si seguimos clasificando los roles en una sociedad, ya seamos llamarlos cisgéneros o a los que adoptan un diferente rol, es una discriminación. El rol que uno decide llevar o la ropa es una decisión de cada uno. Y aunque suene simple, en realidad abarca el papel que una persona puede llevar en una sociedad, pues muchas veces el género de una persona es motivo de discriminación en cualquier lugar, sea una minoría o no. Y la gente se confunde también lo que es negar una oportunidad esencial como lo que puede ser de excluir de lugares públicos o negar empleo por cuestiones de género a perder una oportunidad social, pues grupos sociales o religiosos tienen sus normas y estándares que rigen a sus miembros, y estos no pueden ser obligados a cambiar, pues cambiar la esencia del grupo pues cambiaría la esencia del grupo, como ya antes decía, y sería rechazar al grupo para sustituirlo por algo totalmente diferente. Entonces, la igualdad de género representa uno de los pilares fundamentales para la construcción de una sociedad justa, pacífica y sostenible. A lo largo de este podcast, hemos analizado cómo las estructuras históricas han generado desigualdades profundas que afectan a mujeres y apenas a personas de la comunidad. Si bien hemos dicho que se han logrado avances importantes en las políticas públicas y los marcos legales, los desafíos continúan siendo aún complejos. Erradicar la violencia de género
garantiza una participación equitativa en todos los espacios y reconocer la diversidad de identidades y experiencias humanas exige un compromiso constante y colectivo. La educación, la participación de los hombres, la perspectiva interseccional y la voluntad política son elementos esenciales para avanzar hacia una igualdad real. Este cambio no puede ser superficial ni parcial. Requiere una transformación profunda de mentalidades, estructuras e instituciones. Solo a través de la empatía, la justicia y el respeto a los derechos humanos podremos construir una sociedad en la que las personas, sin importar su género, puedan tener participación. Entender que estos valores no deben representar debilidad. La fuerza no es un mal, es lo que nos sostiene y una culpa histórica no la vencerá. Cuando ésta colapse, la hará la sociedad también, pues es un pilar al igual que los demás características. No nos sostenemos sin los demás pilares. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y se despide Jorge Antonio Ramírez Maldonado.